Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Salazar Alfaro, coordinadora de Bienestar de Casteca y AIC. Tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación y a la ponencia Educación para formar alumnos y trabajadores más competitivos. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos. La pandemia nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera durante años y las nuevas generaciones necesitan tener las herramientas necesarias para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Les pedimos, por favor, que las preguntas o comentarios que surjan durante la conferencia nos las escriban en el chat. Al final, daremos un espacio para poder responder todas sus dudas. Arrancamos esta tercer ponencia con manteles largos, al contar con una gran líder, la directora de Sociedad Incluyente, Fátima Mas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Fátima es licenciada en Economía para el Instituto Tecnológico Autónomo del ITAM, de México, ITAM, y maestra en Administración Pública por la Universidad de Colombia. Trabaja en el IMCO desde 2012. Sus temas de investigación se han centrado en la competitividad, salud pública, desarrollo social, medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano. El liderazgo y la tenacidad de Fátima se han reflejado en la coordinación de varios índices de competitividad que requieren a la mayoría del personal de la institución. Además, ha impulsado la investigación sobre salud pública y bienestar desde el IMCO. Consciente de la importancia de la comunicación efectiva, escribe una columna de opinión quincenal en CNN Expansión y ha colaborado en otros medios como Reforma, Animal Político, Letras Libres, Revista MOA y The Guardian. Anteriormente, también trabajó como consultora independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Instituto Nacional de Ecología. También dio clases de microeconomía básica y política ambiental en el ITAM. Además, es miembro de la red Women in Motion México. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Fátima Mas. Pues muchas gracias por esta bienvenida, muchas gracias por la invitación, sin duda. Y nada más antes de que empiece con esta plática, déjenme contarles un poquitito de lo que hacemos en el IMCO, porque el Instituto Mexicano para la Competitividad es un centro de investigación aplicada que básicamente pues busca analizar todos estos problemas que pudieran incidir en la competitividad. Tenemos una definición muy amplia y la idea no es nada más criticar, sino más bien generar recomendaciones tanto de política pública como de acciones que pudieran estar haciendo otros actores para poder corregir estos problemas y que realmente pues México se convierta en un país mucho más competitivo. En este marco, por eso analizamos el tema de educación. Y nosotros lo vemos desde este ángulo de cómo la educación ofrece o dota a los estudiantes de habilidades, de capacidades, los prepara para que se puedan insertar en un mercado laboral que sin duda es muy competido, es complejo y con la pandemia pues el entorno se ha vuelto pues mucho más complicado. Ahora, ¿por qué no? Partamos del hecho de, ya no sé si ya pueden ver mi presentación, me parece que sí, y empecemos a platicar por qué la educación es fundamental para el futuro profesional de los jóvenes y de aquellos que buscan capacitarse continuamente. Y una de las señales es que, pues lo que vemos es que las perspectivas profesionales sí cambian en función del nivel de escolaridad. Esto es un ejemplo que pueden ver que a mayor nivel de escolaridad vienen aparejados mayores ingresos para los trabajadores. No hay ninguna certeza y sin duda alguna puede haber pues, algún trabajador, algunas carreras que no perciban el mismo beneficio, pero a nivel agregado, si lo vemos a nivel de promedio, cuando el salario promedio es de alrededor de 7,000 pesos, 7,300 pesos, cuando un estudiante decide estudiar una licenciatura, tiene un incremento considerable del 40, casi 50%, y esto brinca todavía más en los niveles de posgrado.
Lo mismo vemos o digamos, con otro indicador, cómo podemos hablar de que una mayor educación garantiza un mejor, pues no garantiza, pero eleva las probabilidades de tener un mejor empleo, pues también se ve a través de la formalidad. Entre mayor sea el nivel educativo de los trabajadores, las tasas de informalidad en el empleo pues van a ser menores, ¿no? Entendida, esta informalidad entendida como aquellos trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social. Y que en parte, pues esto no nada más impacta en términos del acceso a instituciones de salud, como muchas veces se dice, porque pues hoy ya tenemos, al menos eso dice el papel, un acceso universal a los sistemas de salud gracias al INSABI, pero también hay una serie de beneficios que son importantes y que por eso quisiéramos ver a más trabajadores en el sector formal, que tienen que ver con acceso a guarderías, que son fundamentales sobre todo para las mujeres, quienes llevamos la mayor parte o la carga de cuidados, que es otro tipo de beneficios como las pensiones, ante riesgos en el trabajo, para el futuro o para la vejez. Y en ese sentido, pues bueno, vemos que una persona que tiene una licenciatura tiene poco menos, pues casi la mitad del riesgo de estar en el sector informal que alguien que tiene preparatoria, y esto disminuye todavía menos o disminuye todavía más para aquellos trabajadores que cuentan con un posgrado. Entonces, es posible afirmar que mayor escolaridad se asocia con mejores condiciones laborales en el salario, en el empleo y además vienen otro tipo de ventajas dentro del mercado laboral, porque al final, cuando los estudiantes buscan insertarse en el mercado de trabajo, pues empieza una negociación y al contar con pues un respaldo que señalice cuál es su set de habilidades o de conocimientos, pues los pone en una mejor ventaja, ¿no? Y en parte lo que vemos es que los trabajadores pues más educados alcanzan con frecuencia mayores puestos o puestos de mayor jerarquía y especialización, y esto lo podemos ver con la línea azul, en donde prácticamente el 55% de aquellos profesionistas y técnicos cuentan con una licenciatura, porque pues prácticamente eso es lo que logramos con la licenciatura, un nivel de gran especialización. Pero también pues vemos que el 11%, en contraste con 3%, alcanzan puestos de dirección o de jefaturas, contra los puestos que tienden a ser más básicos, en donde el nivel educativo que predomina es la preparatoria. También, y pensando en este contexto de pandemia que vivimos, en donde se convirtió en una fuerte crisis de empleo, lo que vimos es que los trabajadores más preparados, pues fueron también quienes estuvieron menos afectados por el cierre de actividades, ¿no? Y esto lo podemos ver en la línea azul, que como ven, entre el primer trimestre de 2020 y el tercero hubo prácticamente no hubo cambios, e incluso el porcentaje o el cambio en el empleo en personas mejor preparadas incrementa hacia el cuarto trimestre de 2020. Esta no es la historia para el resto de los trabajadores, y en parte tiene sentido que veamos esta gráfica de esta manera, porque los primeros puestos que se terminaron recortando fueron aquellos en la informalidad, muchos de ellos en bajos niveles de salario, y pues estos trabajos profesionistas, sobre todo aquellos que tienden a hacerse o a desempeñarse a través de una computadora, pues fueron los que fácilmente brincaron al teletrabajo, ¿no? Y pues estos empleos están concentrados en aquellos trabajadores que cuentan con licenciatura y posgrado. Ahora, cuando un estudiante decide estudiar una carrera, pues en realidad lo que está tomando es una decisión de inversión, porque necesita invertir su propio tiempo, recursos, esfuerzo, que puede marcar una diferencia en su futuro profesional. Pero se tiene que analizar así, porque es tan serio como es una inversión personal o individual, y esto conlleva riesgos que se deben de contrastar contra los beneficios y que hoy en día, por la misma manera en la que ha cambiado el mercado laboral, pues hay que tomar varios factores en cuenta, ¿no? Y para hablar de esto, pues hay que empezar partiendo por cuáles son los riesgos educativos que ha causado la pandemia. En primer lugar,
algo que no podemos ignorar es que México fue uno de los países con cierres de escuelas más prolongados. Prácticamente estuvimos 53 semanas con un cierre total de escuelas, caso muy distinto de lo que vimos en España, por ejemplo, que fue un país que no cerró en ningún momento, y que esto sin duda ha impactado con las decisiones personales de los estudiantes. Y también con el desempeño e incluso los niveles de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Ahora, en lo que vimos en las estadísticas del INEGI es que realmente la educación a distancia pareciera, sobre todo pensando en todo este programa de Aprende en Casa, pero sin duda las universidades también lo han visto, pues han visto afectaciones con esto, en realidad no es una alternativa perfecta o no es un sustituto perfecto para los servicios los servicios educativos, ¿no? En específico, algo que se detectó es que al menos pues 7% de los estudiantes que no contaban con dispositivos electrónicos para poder continuar con su educación o que no tuvieron, y esto es muy importante sobre todo para los alumnos más pequeños, no tanto a nivel universitario, pero que no contaban con un apoyo para continuar con sus estudios, pues están en un riesgo alto de tener un rezago educativo importante. Y esto implica no nada más no aprender lo que tenían que haber aprendido durante este cierre de clases presenciales, sino además empezar a olvidar contenidos previos que son fundamentales para poder continuar con el proceso de educación. Entonces, al final, pues esta gráfica creo que lo que deja muy, muy claro es cómo, dependiendo de los recursos que tiene cada hogar, dependiendo de los recursos que tiene cada alumno, dependiendo incluso de las facilidades y de la estabilidad emocional que tiene cada uno de los estudiantes, pues vamos a empezar a ver brechas que de por sí ya han caracterizado a nuestro país en términos educativos y en términos de desarrollo social, pero que la pandemia pues amenaza profundizar todavía más. Y además, pues bueno, algo que también vimos, y esto al menos estas son estimaciones, todavía no salen todos los primeros trabajos de campo que se han hecho en México, pero las pérdidas de aprendizaje son considerables, justo por esta razón que no todos los estudiantes tenían acceso o tienen, porque todavía hay varias escuelas y zonas que no han regresado a clases, pero dadas las condiciones que tiene México, dado el cierre tan prolongado de las escuelas y dado también pues, las alternativas que se buscaron en el país para la educación en México, pues se estimó, al menos esta es de las primeras estimaciones, aquí la van a poder ver en gris, que para México, pues el rezago educativo puede ser de casi 2 años de escolaridad. Esto es muy grave y esta primera estimación les quiero decir que está sobreestimada, porque las escuelas, esta estimación salió poquito antes de que terminara el 2020 con datos de los primeros meses de cierre de cierres escolares, pero todavía las escuelas en México permanecieron cerradas hasta finales del año pasado. Bueno, se abrió, digamos, la posibilidad hasta mayo de este año. Entonces, realmente el impacto, se estima que este impacto sea mucho mayor, pero si hacemos un zoom en aquellos estudiantes que tienen un mayor rezago, que vivieron una peor situación a nivel familiar o a nivel individual, seguramente los datos que vamos a estar viendo pues van a ser mucho, mucho más escandalosos. Y por otro lado, bueno, esto no nada más se ve en estos agregados, se ve también con una estimación del incremento en aquellas personas que no alcanzaron los aprendizajes básicos. Pensemos en esta prueba de textos, ¿no? De poder entender la idea principal de un texto y vemos que pues México es... En México se espera un brinco del 44 al 70% de alumnos que básicamente no pueden o no lograron, no alcanzaron, digamos, esta habilidad. Aquí estamos hablando principalmente de alumnos en educación básica y en educación básica y hasta media superior.
El siguiente problema también asociado es pues, el nivel de asistencia a la escuela, ¿no? Y este riesgo enorme de abandono que hay, en donde pues al menos se proyecta un posible regreso a los niveles que veíamos en 2008 en los alumnos de 6 a 17 años que asisten a la escuela. Y esta estimación además pues, la reforzó un poco la encuesta que levantó el INEGI y vemos que el efecto es todavía mayor para aquellos estudiantes que están en educación media superior y superior, ¿no? Entonces ahí el tema, y creo que aquí pensando en la encuesta del INEGI, una muy buena parte de los alumnos que no se inscribieron en el ciclo escolar anterior tuvo que ver con la situación económica o porque tenían la necesidad de generar sus propios ingresos. Entonces, va a ser un gran reto poder regresar a estos jóvenes después de haber empezado a trabajar, después de haber generado ya recursos y cómo logramos regresarlos al sistema educativo, porque de lo contrario, pues es muy probable que condenen su futuro profesional, incluso en un escenario donde ya habían decidido empezar a estudiar y probablemente tuvieron que abandonar los estudios sus estudios por la propia pandemia. Ahora, aquí, y esto es un gran llamado que hemos hecho desde el IMCO, pues son las consecuencias a largo plazo que impone esta crisis educativa en el potencial de los jóvenes, ¿no? En realidad esto es muy serio, porque y no nada más hablamos de aquellos jóvenes que hoy han decidido estudiar o que están, digamos, en la educación superior, sino más bien esto viene desde la primera infancia, ¿no? Porque un alumno, y por ejemplo, déjenme les delineo aquí un ejemplo que seguramente ustedes dominan un poco mejor, pero estamos hablando de una generación que sin duda tiene impactos socioemocionales importantes, que la manera en la que aprenden no es lo mismo. Se hace un llamado a la par por el lado de las autoridades educativas para reforzar el desarrollo socioemocional, para retomar un poco el tiempo perdido que tuvimos en la pandemia. Sin embargo, las herramientas que se les están dando a los profesores no necesariamente son las adecuadas y no necesariamente resuelven el grandísimo reto que hoy estamos viendo. Y esto es serio desde las primeras edades de educación, pero también lo es para la parte de los jóvenes y este reto tan grande de cómo pudieran regresar, ¿no? Ahora, en parte, y parte del llamado que nosotros hacemos es esta conexión que hay entre los aprendizajes y el futuro profesional de los jóvenes, porque realmente la liga pareciera no está estirada, ¿no? La educación lo que ofrece hoy es afianzar ciertos aprendizajes, desarrollar ciertas habilidades que van a permitirle a los trabajadores cumplir, digamos, con las expectativas que tienen los empleadores. Pero si esto no sucede y si hay huecos en el aprendizaje, pues probablemente eso implica que mañana estos futuros trabajadores van a requerir todavía mayor nivel de capacitación para poder compensar o llegar a los puntos en donde las empresas los necesitan. Implica también que un trabajador igual y podría haber tenido una mucho mejor trayectoria profesional y tuvo que conformarse con un empleo que realmente no le ofrece las condiciones que quisiera, ¿no? Déjenme, perdón, voy a cerrar tantito la ventana porque sale mucho ruido. Ahora, el efecto no es menor y realmente el impacto realmente es muy preocupante porque el Banco Mundial estima que la pérdida de aprendizajes de un estudiante promedio equivale al 8% de su ingreso futuro. Ahora, esta cifra, 8%, podrían decirme, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Pero al final del día, sí lo es.
Si lo vemos de una manera como mucho más aterrizada, implica el 8% equivale a que cada año este futuro trabajador le quitáramos un mes de sueldo, como si realmente un mes de sueldo lo tirara a la basura, simplemente por llegar o entrarle al mercado laboral con un menor nivel de aprendizajes o de capacidades esperadas. Y esta cifra también creemos que puede estar sobreestimada, primero porque estamos hablando de un promedio y habrá estudiantes que lleguen con un rezago muchísimo más profundo que otros. Y en segundo lugar, porque esta estimación parte de ese rezago académico de casi 2 años, ¿no? Que pensemos, si un poco lo piensan en la gráfica que les mostraba al principio, pues equivaldría a que un estudiante o un trabajador que pudo haber tenido o concluido su preparatoria, pues en realidad sale con conocimientos de un alumno casi de secundaria. Y entonces automáticamente, pues lo que sabe hacer, pues lo paga, no lo paga tan bien, digamos, el mercado laboral. Ahora, en términos agregados, esto también es importante porque implicaría, o al menos se estima, que con esto pues se deje de producir o se reduzca el PIB en 1.7% cada año, o en lo equivalente a 1.7% del PIB cada año. Y esto pues equivale, nada más para ponerlo en perspectiva, a lo que se lleva la Secretaría de Educación Pública en el presupuesto. El efecto no es menor y es importante, al final tiene que ver o se asocia esto a que son efectos agregados, no es en específico una característica, una categoría, pero esto en parte es porque con menores aprendizajes también se puede reducir la productividad de los trabajadores o las empresas tienen que invertir más para poder capacitar más a los trabajadores. En fin, hay una serie de efectos económicos asociados que pueden generar un efecto agregado que puede ser mucho, mucho más grave. Ahora, yo un poco ya había mencionado esto, pero pues la educación y el mercado laboral están totalmente relacionados en términos de cómo van preparando a los trabajadores del mañana. Sin embargo, bueno, parece que esto no siempre se reconoce. Ahora vamos a partir de que estudiar más, pues vale la pena para mejorar las expectativas de la trayectoria profesional, ¿no? Y esto, como les mostraba en las gráficas del principio, eleva las probabilidades de acceder a empleos, a mejores empleos en términos de acceso a seguridad social, en términos de mayores salarios, en términos de mayores posibilidades de crecimiento una vez que inicie la carrera profesional. Sin embargo, pues estamos hablando de un mercado que es súper competido. Cada año pareciera que es muchísimo más complicado para los trabajadores que les vaya bien. Y esto es algo que ya pasaba desde antes de la pandemia, pero hoy lo es todavía más en un contexto de crisis económica, en donde las empresas que estamos viendo nacer tienen un promedio menor de empleados y que por lo tanto pues, se restringen todavía más las oportunidades de mejores empleos, ¿no? Entonces, y esto lo podemos ver también en pues, cómo se veían, digamos, estos beneficios de tener una licenciatura hace tiempo, ¿no? En los últimos 12 años, si se fijan, se han reducido hasta cierto punto los beneficios de contar con una licenciatura. La tasa de desempleo es menor que con menores niveles de preparación, pero si lo comparamos con los de 2008, si se fijan, ya es un poco más alto, ¿no? Entre 2008 y 2020. Claro, ahí está también implícito, digamos, el 2020 es un año hasta cierto punto distorsionado por esta crisis de pandemia, porque incluso al cierre de 2020, pues no habíamos visto una recuperación, una completa recuperación como lo que ya vemos en las cifras, por ejemplo, de mayo de 2021. Pero aún así es importante ver cómo es sistemático, ¿no? Se ve en la tasa de desempleo, se ve también en una mayor tasa de informalidad, que pasó del 19% al 22%,
Y se ve también en los mayores salarios. O sea, si comparamos qué tanto más gana un alumno con licenciatura versus un alumno que tiene solo bachillerato preparatoria, pues vemos que antes casi ganaba el doble, hoy vemos que gana el 75%, ¿no? Digamos que ese premio por tener una licenciatura se ha ido erosionando con el tiempo. Y esto en parte también explica por qué pareciera que cada vez es lo más básico, ¿no? O sea, salimos y estudiamos una licenciatura, pero después hay que hacer cursos de especialización, hay que complementar con otra serie de habilidades que requiere el mercado laboral. Pensemos en hablar inglés o en estas habilidades que tanto le llaman blandas, que en el fondo no son tan blandas, ¿no? Digamos, otra serie de capacidades y de habilidades que deben de ir acompañando pues este nivel educativo para poder competir de una manera pues mucho más exitosa en el mercado laboral. Ahora, algo que vemos es que vemos este claro nivel de competencia dentro del mercado laboral, que es en parte lo que explica por qué cada vez este premio por la licenciatura es menor, porque algo que es cierto es que ha aumentado de manera sostenida la proporción de estudiantes que cuentan con una licenciatura, pero las carreras más populares no han cambiado en los últimos años, ¿no? Y esto incluso, aunque vemos grandes y francos cambios pues en nuestro mundo, ¿no? Nada más para que tengan el dato, el 51% de los profesionistas son egresados de solo 9 grupos de carreras. Y estas son administración y gestión de empresas, contabilidad y fiscalización, derecho, formación docente para educación básica, en especial en el nivel primaria, medicina, psicología, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, y enfermería y cuidados. Y si hacemos este corte, en realidad, pues se parece muchísimo al que teníamos hace tiempo. Y además, pues existe una brecha entre las habilidades que los estudiantes desarrollan y aquella que los empleadores necesitan. El Manpower Group estima que el 24% de los empleadores hoy piensa que quienes están pidiendo trabajo carecen de las habilidades técnicas y profesionales que ellos buscan, y en parte esto es parte de lo que, digamos, justifica por qué las empresas, una de las quejas de las empresas es que invierten cada vez más en capacitación para sus trabajadores, ¿no? Y para que realmente tengan el nivel que ellos necesitan para desempeñar sus actividades. Ahora, esto es realmente algo parte de lo que explica estas diferencias o estas brechas entre lo que traen los egresados de estas carreras contra lo que se requiere en el mercado laboral. Es porque vemos esta completa desconexión entre lo que se pide en el mercado laboral y por ejemplo, una serie de planes de estudio y de requisitos que en realidad debería de haber una franca vinculación, ¿no? Al final del día, para eso, en un sentido como muy económico, este es el motor de la preparación de los estudiantes. Sin embargo, vemos que todavía faltan muchos elementos para poder combinar o para poder construir, no nada más una narrativa, sino ver que los programas de estudio se hablen con las necesidades en el mercado laboral, de tal manera que las probabilidades de éxito laboral de los estudiantes pues crezcan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos una serie de propuestas que vale la pena mencionar. La primera, y eso tiene que ver con el contexto de pandemia, y eso tiene que ver también mucho más con los niveles más básicos de educación, necesitamos evaluar a los estudiantes y entender cómo están llegando
cómo están llegando a las escuelas, porque realmente si no hacemos acuse de recibo de lo trascendental que ha sido la pandemia, difícilmente se puede planear. Y el mayor riesgo que nosotros vemos hoy en día es que no sabemos qué va a pasar con la prueba Planea, esta prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. De hecho, pues en esta administración pareciera que esta parte de la evaluación no es importante y sin duda la evaluación no es para hacer competir a las autoridades educativas, no es para avergonzar a los estudiantes, sino tiene que ser esta pieza digamos, esta pieza de evidencia o estos datos que verdaderamente marquen el plan de acción de qué hacer con los estudiantes más adelante, porque sin duda no vamos a reprobar a todos los estudiantes, pero tampoco podemos seguir con el plan educativo como si no hubiera habido pandemia y como si no tuviéramos salones multigrado en donde cada alumno aprendió cosas diferentes en función de lo que sucedía en sus hogares y de las posibilidades a los que tenía alcance, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos un llamado súper importante con respecto a generar esta información para dimensionar qué tan profunda ha sido la pérdida de aprendizajes entre los estudiantes del país. La buena noticia en esta línea es que sí sabemos de un par de esfuerzos que están haciendo trabajo de campo para entender y dimensionar este tipo de pérdidas que son verdaderamente importantes. Seguramente muchos de ellos, estos se van a publicar en próximos meses. Ya salió una primera entrega de Mexicanos Primero, pero realmente y las señales que nos mandan estas primeras salidas son que verdaderamente es un tema que tenemos que atender y que el punto de partida tiene que ser estos datos para tomar decisiones de política pública e incluso a nivel escolar que sean pues mucho más aterrizados y basados en evidencia. En segundo lugar, pues es necesario mitigar las consecuencias educativas que ha tenido la pandemia. Y esto requiere pues la colaboración de las autoridades educativas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. En realidad, un poco la lógica o digamos la teoría de cambio es salir, identificar o medir qué tan profundo es el rezago académico y con base en ello, pues implementar programas que permitan nivelar los conocimientos. Algo que se está haciendo en todo el mundo son las tutorías o la focalización de currículo, en donde realmente tenemos que aceptar que el tiempo no pasó en balde y que tampoco vamos a cursar un año que valga 2, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se tienen que tomar decisiones sobre qué tanto se puede aprovechar del currículum y qué tanto son dónde están los conocimientos prioritarios con los cuales no se puede continuar con el plan de educación. Esto es fundamental, ¿eh? Y la siguiente es cómo vamos a llamar de regreso a los alumnos que decidieron abandonar sus estudios ante los efectos educativos de la pandemia. Y esto en parte, pues el reto aquí es enorme, porque en parte va a requerir, por un lado, reforzar programas que ya están funcionando. Por ejemplo, pensemos en aquellos de prepa abierta o en educación dual, de tal manera que le den flexibilidad a los alumnos y que los vuelvan atractivos para que incluso aquellos que ya encontraron una fuente de ingreso, de la cual incluso sus hogares dependen, no abandonen esta necesidad o pues no abandonen sus estudios por completo para poder mejorar su futuro profesional. Y sin duda, y esta parte que tiene que ver, yo creo que la parte, o sea, si les pudiera dividir todo lo que tiene que ver con las tutorías, con las decisiones del currículum, tiene mucho que ver con los alumnos más pequeños, pero la parte de cómo jalamos al sistema educativo a los alumnos, pues está concentrado más bien en aquellos jóvenes que están en educación media superior y superior. Y por último, pues uno de los puntos que nosotros nos gusta hacer más énfasis porque creemos que es fundamental y que todavía vemos huecos es estrechar una vinculación entre el sector educativo y el sector productivo. Y esto requiere un trabajo de coordinación
muy profundo entre las autoridades educativas y las empresas, ¿no? Y esto, bueno, mucho, lo que hemos visto es que en muchos estados hay ejemplos de éxito en donde el gobierno estatal y los gobiernos municipales juegan un rol importantísimo, ¿no? Yo les cuento uno de los ejemplos que a mí más me llaman la atención y más me gustan es, por ejemplo, el clúster de aeronáutico que hay aquí en Querétaro. Yo vivo en Querétaro desde hace muchos años. Y parte de este caso prácticamente nació, digamos, cuando trajeron a la primera empresa Ancla para desarrollar este clúster. Parte de la negociación implicó traer un centro que capacitara al talento que iba a requerir, que iban a requerir las empresas del clúster. Y esa es la UNAC, la Universidad de Aeronáutica de Querétaro, que básicamente lo que, pues, digamos que desarrolla currículums educativos en función de las necesidades de producción de las empresas que van a contratar. Y entonces tienen ya todo un mecanismo desarrollado de cómo se recluta, cómo pasan por cursos técnicos y después regresan a las empresas a trabajar y empiezan a desarrollar un nivel de especialización bastante alto en donde los trabajadores pues realmente se vuelven muy valiosos, digamos, para el sector. Ejemplos como este no es el único ejemplo, realmente hay más. Pero creo que parte de lo que tenemos de la lección que nosotros vemos en casos de esta naturaleza es entender la importancia que los currículums se hablen y que probablemente las decisiones pueden ser tan trascendentales que incluso vayan un paso más allá, ¿no? Y si estamos hablando de una tendencia en donde las actividades económicas que vemos hoy en día requieren mucho más habilidades, estas famosas habilidades STEM, pues probablemente entonces necesitamos estar formando mejores estudiantes, incluso desde los niveles de educación básica y media superior, para que puedan acceder a carreras de esta naturaleza y que les pueda ir mejor en un futuro. Otro de los temas que nosotros vemos muy importante y justo en parte para poder generar esta dinámica en donde haya una mayor vinculación entre el sector educativo y el sector productivo, pues tiene que ver con las estadísticas de seguimiento de los egresados de educación superior. Esto es algo que no logramos ver no todas las universidades cuentan con este tipo de esfuerzos, muchos lo hacen, pero muchísimos no. No, y mucho menos se hace de manera homologada, ni transparente, ni con cortes periódicos. Y lo que nosotros creemos es que este debería de ser el gancho con el que las universidades deberían de estar jalando estudiantes. Y es un poco parte de nuestro, pues, digamos, uno de los objetivos que tenemos con nuestra herramienta Compara Carreras. Nos parece fundamental que los estudiantes se piensen desde que están en la preparatoria o en el bachillerato y están por dar el paso para empezar a estudiar una licenciatura, pues es fundamental que entiendan estos riesgos que implica estudiar, ¿no? Y que se hagan preguntas más complejas, digamos, alrededor de los programas que quieren estudiar y que no terminen optando por administración solo porque, no sé, un familiar lo hizo, sino que lo hagan realmente porque entienden lo que implica la carrera y porque además tiene buenas, no sé si lo hagan porque tiene mejores estadísticas, digamos, en términos de rendimiento, de salario promedio, tasa de desempleo, sino que si de todos modos optan por esa carrera, incluso cuando la perspectiva no es tan buena, estén conscientes de ello, porque probablemente eso sea lo que los impulse a después hacer un curso de especialización o buscar estas necesidades que tiene el mercado laboral para poder compensar y lograr que su perspectiva profesional sea muchísimo más exitosa, ¿no? Pero al final, pues sí esto es un llamado que hacemos a las instituciones de educación superior, porque es importante darle seguimiento a cómo le va a los egresados de cada institución, y que si al final del día los resultados no son alentadores, pues entonces habría que pensar cómo adaptar o cómo mejorar los programas educativos para que esta situación cambie.
Y pues bueno, esta es básicamente toda la presentación. Me encantaría nada más, antes de abrir al espacio de preguntas y respuestas, invitarlos a que conozcan Compara Carreras, que es nuestra plataforma, que pues es esta plataforma que justo busca lograr que los estudiantes se hagan preguntas distintas alrededor de su futuro y entiendan, pues dimensionen lo trascendental que esto puede ser para ellos en su futuro profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fátima, por ser parte de este espacio y compartirnos toda tu experiencia y conocimiento respecto a este tema que es tan importante en la actualidad. Ahora voy a proceder a leer algunas de las preguntas de la audiencia. Una que nos dan es, ¿cuál crees tú que son las principales causas por las cuales una persona no estudia una licenciatura y qué recomiendas para atacarlas? Mira, realmente es relativamente poca las personas que lo hacen y yo creo que quienes deciden no hacerlo puede tener que ver pues, con un abandono escolar previo, desde los niveles educativos, desde la educación media superior, puede tener también que ver con que no perciben estos beneficios que tienen una vez que se entra al mercado laboral, puede tener que ver también con tiempo, ¿no? Y muchas veces, y aquí sí hago un llamado, las decisiones no necesariamente tienen que ir nada más en torno a la licenciatura. Hemos visto cómo carreras técnicas terminan teniendo mayores rendimientos que incluso algunas licenciaturas que tienen bajos rendimientos. Y esto tiene mucho que ver con lo que requieren los empleos allá afuera. Y en ese sentido, pues bueno, es fundamental entender en dónde están y en dónde están esos beneficios, ¿no? Y en parte, pues también parte de lo que nosotros hacemos como sociedad civil es hacer este llamado a pues a los beneficios que tiene, ¿no? Y cómo puede cambiar el futuro profesional de los estudiantes. Excelente, gracias. Otra pregunta que nos hacen, dice, la educación crea trabajadores. ¿Crees que debería estar enfocada a crear empresarios, hacia un trabajo más sostenible? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que las universidades deben de estar enfocadas a desarrollar las habilidades y las capacidades que requiere el mercado laboral. Y yo no creo que la apuesta sea nada más los empresarios, porque realmente el tener un negocio también es complicado y no es nada más, o sea, al final las perspectivas profesionales no son mucho mejores para los empresarios que para los empleados, ¿no? Sino más bien es lograr que los trabajadores encuentren su nicho y encuentren mejores opciones. Y creo que por eso este gran llamado a vincular al sector productivo con el sector educativo, ¿no? Para detectar cuál es esta demanda de capacidades y de habilidades que se tienen. Y la respuesta no solamente va a ser vamos a formar empleados. Una de las cosas que yo aprendí cuando estuve estudiando y analizando el aeroclúster de Querétaro fue que la universidad desarrolló una incubadora de negocios porque habían varias piezas, digamos, dentro de la línea de producción que se podrían integrar a la cadena local, pero que necesitaban un nivel de especialización tal que no era fácil que una empresa readaptara sus líneas de producción, digamos, para poder empezar a fabricarlas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la naturaleza del negocio aeronáutico. Pero realmente estaba en la mente de la universidad. Entonces, el llamado más bien es salir y detectar estas necesidades que tiene el sector productivo, no nada más en torno a los empleados, sino en torno a la cadena de valor y adaptarlo, digamos, a la oferta educativa. Perfecto. Nos preguntan también, como estrategia de recuperar lo perdido en la pandemia, ¿es recomendable considerar un modelo híbrido de educación para mejorar la calidad de los alumnos egresados? A ver, perdón, ¿me repites esta pregunta? Dice, como estrategia de recuperar lo perdido en la pandemia, ¿es recomendable considerar un modelo híbrido de educación para mejorar la calidad de los alumnos egresados?
No sé si nada más modelo híbrido, pero yo creo que, y la verdad espero que ustedes que nos escuchan hoy lo vean igual. Yo creo que este es el momento de la educación. Este es el momento del sector educativo en donde pueden empezar a salir muchos modelos disruptivos que transformen la manera en la que los alumnos aprenden hoy. Y este llamado no es nada más para México, es para el mundo en general. Y es tanto para los alumnos de educación inicial, de menores de 3 años, hasta los alumnos de universidad. Entonces, me parece que sin duda no hay que descartar este tipo de planes, no hay que descartar tampoco el tema de programas, por ejemplo, más cortos, porque al final el tiempo no pasa en balde y habrá estudiantes que ya perdieron 2 años, de los cuales tenían contemplado estudiar una carrera y que probablemente ya no tengan otros 4 para poder estudiar. Y además, pues bueno, también está esta necesidad, esta gran necesidad que nos ha impuesto hasta cierto punto el mercado laboral, en donde quieren a gente joven con experiencia. Entonces, sin duda, la parte, por ejemplo, de educación dual y de cómo ampliar, digamos, esta capacidad de aprender mientras se hacen actividades productivas puede ser muy interesante y muy valiosa en un futuro. Exactamente qué hacer y cuál es el mejor modelo. Yo creo que ningún país lo ha logrado lo ha logrado definir o tiene una respuesta única, pero creo que la oportunidad está ahí y la verdad es que creo que hay que aprovecharla. Perfecto. También nos preguntan, en este ambiente de desarrollo de habilidades, ¿en quién cae más la responsabilidad? ¿En un sistema de media superior o superior? La parte de habilidades es del sector educativo. O sea, pensemos que desde que los niños y las niñas llegan al maternal, están empezando a desarrollar habilidades que les van a traer beneficios en su vida profesional. O sea, en primera infancia, y me voy hasta este extremo, porque en primera infancia están desarrollando pues todas las habilidades socioemocionales que les va a permitir relacionarse mejor con otras personas, que los van a hacer resilientes, que los van a hacer tolerantes a la frustración, o sea, una serie de cosas que pareciera que no son importantes, pero que son muy importantes y van más allá de los conocimientos básicos. Entonces, en realidad el llamado es en toda la estructura. Y claro, estamos ante un sistema educativo que está profundamente fragmentado y que no depende nada más de uno de los actores, pero yo creo que aquí mi llamado es a no decir o no dejar que otro sector se encargue de la formación y del desarrollo de habilidades, sino pensar en la formación de habilidades, porque eso es lo que queremos, que los alumnos salgan no con un título de licenciatura, queremos que salgan sabiendo hacer un montón de cosas. Hasta cierto punto, visto desde el punto de vista económico, un título de licenciatura lo que hace es que le manda al mundo una señal que creemos ya por default, qué es lo que saben esos estudiantes, ¿no? O qué tanto podrían hacer, o qué tantos obstáculos han vencido. Yo creo que hoy, el desafío que vemos hoy en el mercado laboral es tal que es importante no sentarnos y conformarnos con ese título, sino ver cómo en la oferta educativa logramos que ese título realmente esté lleno de, pues, de estas habilidades que requiere el mercado laboral, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ahorita muchos están preguntando que sobre todo sobre la innovación educativa. ¿Cómo pueden las universidades realizar esta innovación educativa con todo el recorte de recursos económicos que están presentando? Híjole, me encantaría tener una respuesta. Me encantaría tener una respuesta, porque nuestra agenda de investigación, o sea, justo toma como dado que probablemente no va a haber más recursos para educación en mucho tiempo. Y esto lo digo con mucha y franca tristeza, porque en nuestro país pareciera que no estamos, desde el punto de vista público, parece que no se está reconociendo la gravedad y la trascendencia que va a tener el golpe educativo, el golpe de la pandemia sobre el sector educativo, ¿no? Y entonces, partiendo de hecho, creo que sí es importante tomarlo en cuenta y empezar a pensar en acciones probablemente de un menor costo, ¿no?
Exactamente cuáles no lo sé, ¿no? Por ejemplo, la parte de las tutorías, se hablaba de que algunos, los estudiantes que estaban en la normal podían implementar esta parte de las tutorías. Creo que también vamos a ver muchas discrepancias entre incluso planteles educativos, ¿no? En donde justo esta creatividad de los propios profesores han marcado ya diferencias enormes en la educación de sus estudiantes, ¿no? Entonces, exactamente qué modelo realmente no lo sé, pero yo creo que pues realmente creo que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no necesariamente tienen que venir aparejadas de un gran presupuesto, ¿no? En Chile, por ejemplo, algo de lo que hacen en términos de evaluación, y esto regreso un poquito al ejemplo de evaluación, pero ellos, por ejemplo, ellos no tienen una evaluación estandarizada, más bien pero a las escuelas les ofrecen un examen, que la misma escuela lo puede, o sea, se puede llenar en línea o se puede llenar en papel y aceptan esta diferencia, pero además tienen una plataforma con todos los recursos que tienen los profesores para poder interpretar esos exámenes, ¿no? Entonces, ellos, digamos, descargan la guía y dicen, a ver, tus estudiantes que tuvieron mal la pregunta 5, por esta razón es que no entienden estos 3 conceptos y recomendamos este tipo de ejercicios. Y así lo van detallando por respuesta. Entonces, realmente eso probablemente no implique un grandísimo presupuesto más allá del que tuve que invertir para poder diseñar el programa. Y como este tipo de acciones vamos a empezar a ver varias, ¿no? Claro. Bueno, nos felicitan mucho por tu ponencia, Fátima. Muchas gracias. Eso es la mayoría de los comentarios. Dice, ¿la innovación educativa no podría estar en una etapa inicial en la formación docente? La formación docente es de lo más importante. Yo creo que hoy en día, y pareciera que se nos ha olvidado, a nivel agregado, y esto pues nada más les hablo un poco del presupuesto, pues tiene poquito menos de 200 millones para la formación educativa cuando se están, y además es un presupuesto menor al del año pasado, ¿no? Que realmente es súper preocupante porque los maestros están enfrentando problemas súper serios, ¿no? Déjenme regresar nada más para que lo dimensionen al nivel socioemocional. Está probado que un alumno que no está bien emocionalmente difícilmente va a aprender lo que debería. Entonces la SEP dice, oye, vamos a hacer contención socioemocional y hay que meterle, y es más, es uno de los pilares, vamos a priorizarlo. Sí, pero el tema es que cuando platicamos con un psicólogo, pues nos dice, sí, pero el problema es que para que alguien logre ayudar a los niños, sobre todo en la parte de las emociones, pues tiene que reconocer sus propias emociones. ¿En qué momento hemos invertido ahí? ¿No? Esto era algo que se nos había olvidado y ahora es súper prioritario. Y no le estoy quitando la importancia. Estoy haciendo un llamado a por qué no estamos viendo ahí lo triple de recursos de lo que hubiéramos visto para mandar a estos docentes que están enfrentando el mayor desafío de su vida a hacerlo, digamos, con mayor confianza. Entonces, por supuesto que la parte de innovación educativa tiene un componente fundamental en términos de preparación docente y pues bueno, yo creo que también la pandemia nos ha dado todos estos recursos virtuales, también hasta cierto punto hacen más fácil que se lleve a cabo esto, ¿no? El tema es cómo lo nutrimos de contenidos que valgan la pena y cómo competimos ya en un mundo que está lleno de webinarios y que ya no sabes ni a qué destinarle el tiempo, ¿no? Claro. Y por último, ¿qué opinas de las universidades que cobran sus colegiaturas arriba de la media salarial de sus carreras? Mira, yo creo que aquí el tema está en el rendimiento que tienen esas carreras a futuro. Y si las universidades no recaban esta información, pues realmente no sabemos si el costo-beneficio lo vale, ¿no? Habrá aquellas universidades que prometan pues un mayor valor, digamos, en términos de sus, digamos que su programa lo vale, ¿no?
pero si no sabemos cuál va a ser el rendimiento de esos alumnos, si no sabemos realmente que a ellos les está yendo mucho mejor, pues no podemos hacer el análisis de costo-beneficio. Entonces, en este sentido, yo haría una invitación y un llamado súper contundente a recabar esta información y analizar que esos programas sí tengan este costo-beneficio, y la mejor manera de garantizarlo, pues, es transparentando estos datos, ¿no? Que realmente sea evidente que los alumnos que estudian, bueno, los alumnos que estudian en esos programas realmente les va mucho mejor que al promedio. Solo en esa situación estaría justificado. Excelente, pues muchas gracias, Fátima, nuevamente por ser parte de este espacio. Desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo y llegamos al final de esta conferencia. Tenemos la certeza de que este espacio ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes. Otra vez recalcamos la herramienta de Compara Carreras, ¿no? Para que la utilicen. Sí. Y bueno, queremos agradecerles a todos por su compromiso en la mejora continua de su institución y por su confianza y por estar aquí. Yo, a nombre del doctor Ábalos, de CASECA y de AIC, les queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y también a Fátima Mas por su brillante participación. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y los esperamos mañana para continuar con este ciclo de conferencias de Reimaginando la Educación. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias a ustedes por el espacio.